El Estado podría haber terminado llegando al campo, a la arena política, que no era el objeto de la reunión, pero bueno, evidentemente yo no puedo pasar por alto y dejar de contestarle a ese tema. Que al PP no le sigue nadie y tal, o sea, en definitiva, ese es el propio discurso del Partido Socialista, y contra eso le diré simplemente, como a mí me dijeron una vez en Andalucía, que le decían, dice, no, pero si es que estos roban, dice, sí, pero son de los nuestros, ¿vale? Con eso ya creo que he contestado. Y la siguiente, me alegro que a Vox, ¿sí?, le hayan reconocido que es un partido democrático y no le estén estigmatizando permanentemente. Eso llegando a la arena política. Y respecto al otro punto ya más técnico, yo no soy técnico en el tema, simplemente interesado. Vamos a ver, yo entiendo que un régimen de derecho pleno no cabe ninguna medida de gracia, ninguna, ni la amnistía, ni el indulto, ni nada, porque entonces en ese supuesto, ¿dónde quedan los jueces y dónde queda la seguridad jurídica? Eso me parece que es evidente, eso es como la cuadratura, vamos, o sea, es decir, en un régimen de derecho pleno, donde en definitiva hay un conjunto de normas que mientras estas sean así, se tiene que aplicar y punto. Bueno, perdóname, no sé si me he explicado bien, a lo mejor te he ofendido innecesariamente, porque no era mi propósito. Lo que yo quería decirte es que el problema de la soledad es que dentro de los que van a votar a favor de la investidura del señor Sánchez, se incluyen gente que son aliados naturales del Partido Popular. Es decir, claro, así ya vale, claro, nos ha fastidiado. Ahí tienes, por ejemplo, a gente como el Partido Nacionalista Vasco, es un partido de derechas, o vamos a llamarle de centro, que es como se llaman siempre a sí mismos los partidos de derechas. El PNV es un partido de derechas, Junts es un partido de derechas. Son aliados potenciales del Partido Popular que por las razones que sean no están votando por el Partido Popular. Eso es a lo que me refiero de la soledad, que resulta que todo el espectro de derechas, hay muchos partidos del espectro de derechos, Coalición Canaria, muchos partidos que están votando con Sánchez. Y están votando con Sánchez pues porque por la evolución que han tenido los hechos en este país, resulta que el PP se ha quedado aislado. Eso es una cosa que tendrá que solventar, y es un problema político de ellos, no es un problema. Respecto al indulto, el indulto y la amnistía están previstas en la Constitución. Si no queremos que haya indulto y que no haya amnistías, efectivamente habrá que modificar la Constitución. Habrá que modificarla y decir, no caben amnistías y no caben indultos. De momento te puedo decir, para tu tranquilidad, que Felipe González dio 5.944 indultos, que Aznar dio 5.948, 4 más que Felipe González, que Rodríguez Zapatero dio 3.381 y que Rajoy dio 898. Si vosotros me decís, ¿qué prefieres, amnistías o indultos? Yo os digo, yo prefiero amnistías. Porque la experiencia con los indultos es muy negativa. Ya tenemos una experiencia, lo contaba Gil y Gil en la televisión. Gil y Gil contó cómo, cuando le condenaron por lo de los Ángeles de San Rafael, él consiguió el indulto pagando a un ministro. Y lo contaba él, así, en televisión. Eso tiene que ver con lo que decía antes nuestro querido amigo y compañero Jesús, que hablaba de la causa. Esa es una causa torpe, eso es un vicio. Ese indulto conseguido por dinero comprado, ese es un indulto que debe anularse. En la amnistía que se da para conseguir gobernar, pues no es una causa nula, es que es lo que buscan los partidos, gobernar. Es decir, eso no es ilícito, dar algo a cambio de gobernar, porque es que gobernar es algo legítimo, es lícito. Bueno, yo creo que el tema de los indultos es además muchísimo más grave, porque eso sí afecta mucho más a la justicia, a la administración de justicia, que la amnistía. Y os pongo un caso, y fijaros que me voy a un extremo, incluso provocándoos un poquito. Tenéis por ejemplo, en estos momentos, el señor Puigdemont no está condenado por ningún tribunal. Es un señor que está en el goce de todos sus derechos constitucionales, incluida la presunción de inocencia. No ha sido condenado. Por consiguiente, la amnistía significa que a una persona que no se sabe si es culpable o no,
se la perdona y se hace cuenta y borrón. En cambio, el indulto implica que la persona ha sido condenada. Y condenada en firme, es decir, que ha habido ya un pronunciamiento judicial diciendo que es un chorizo, que es un ladrón, que es un asesino. Y venimos y le quitamos la pena en estos números que os he dicho hace un momento. Es decir, a mí me preocupa mucho más el indulto que la amnistía, porque además la amnistía tiene muchas garantías. La garantía de que hay que pasar una ley por el Parlamento, donde se van a poner a caldo en los próximos días, lo vais a ver. Y después de eso, la ley pasará al Tribunal Constitucional y será analizada y después irá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y podrá impugnarse una ley de amnistía. Pero un indulto, los indultos ni te enteras de quién son, ni te enteras. ¿Quién va a impugnar el indulto de un Menda que ha envenenado con el aceite de colza o que ha hecho cualquier barbaridad? Nadie se entera ni siquiera de que ha sido indultado. Y esa es una persona que tiene una condena en firme y se le borra su responsabilidad y se le pone en la calle. Yo creo que el más grave, el indulto, además es un procedimiento que no se entera nadie, porque es un procedimiento que se hace en el Ministerio de Justicia, pasa al gobierno, el gobierno decreto, punto. Si no lo impugna el fiscal, díganme ustedes quién lo va a impugnar. Nadie. Sí, pero lo que yo estoy diciendo es que el indulto y es que si no, la negación del por favor, derecho. es que si no, no terminamos. Vamos a ver, don Rafael, para reconducir el debate jurídico. Lo que yo quería decir, y muy finamente me ha corregido don Antonio, es que esta causa sería ilícita no porque busque obtener la mayoría parlamentaria para llegar al gobierno, faltaría más, eso es perfectamente legítimo, sino porque nace de un pacto con delincuentes enemigos de España que pretenden subvertir el orden constitucional. La subversión del orden constitucional constituye, lo digo a título de hipótesis, un motivo ilícito que al causalizarse hace que el acto jurídico pierda valor. Usted, como experto en materia de derecho privado y de derecho internacional, ¿cómo ve este razonamiento jurídico? Bueno, lo veo complejo, la verdad, aunque acabaremos llegando a él por otra vía. Lo que pasa es que aquí han salido muchas cosas desde que yo intervení al principio y, claro, algunas me motivan bastante. Lo de que los indultos no se sabe, hombre, si los indultos se publican en el BOE, es decir, ¿cómo que no se sabe? Se sabe perfectamente a quién se indulta. Otra cosa es que no sepamos las razones. Y por eso, y no hace falta ser muy mayor para ello, yo me acuerdo cuando Pedro Sánchez y el Partido Socialista decían que los indultos eran una cosa del pasado que iba contra el Estado de Derecho, e incluso en sus estatutos, en su código ético incluyeron que ningún cargo socialista pediría un indulto y que se opondría siempre a los indultos. Eso hasta que llegó el momento en el que necesitaron unos votos en la legislatura pasada y entonces pasaron a hablarnos de los indultos. Y en el trámite de esos indultos, en los que efectivamente nadie lo puede impugnar, porque nos lo acaba de recordar el Tribunal Supremo, que quién tiene legitimación, que eso es uno de los grandes problemas de la jurisdicción contencioso administrativa en España, el tema de la legitimación. Pero en esos indultos, lo único que sabemos es que el ministro entonces de Justicia, ahora magistrado del Tribunal Constitucional, nos dijo que se les indultaba porque la amnistía no cabía en la Constitución. Es decir, que algo tendrán los indultos que no tienen la amnistía para que el que era ministro de Justicia como el señor Sánchez y que ahora es magistrado del Tribunal Constitucional dijera que los indultos sí cabían en la Constitución y que la amnistía no cabe. Es más, hace un año me parece o algo más, en el Parlamento de Cataluña se presentó una moción para que el Parlamento presentara al Congreso de los Diputados una proposición de ley de amnistía. Y recuerdo a un diputado que tuvo una intervención muy contundente. Y en aquel momento se estaba discutiendo el tema de los indultos. Y dice, miren, señores nacionalistas, lo que ustedes hicieron fue muy grave. Y siendo muy grave, no les digo yo que no tengan derecho al perdón, que es el indulto, pero desde luego lo que no tienen derecho es al olvido, que es la amnistía. Era un diputado socialista, hace un año. Es decir, que el tema del indulto y de la amnistía, desde esta perspectiva de la que estamos hablando, el decir que la amnistía es mejor que el indulto, yo creo que es muy dudoso, porque la sentencia que mencionabas antes, la sentencia que mencionabas antes en relación
en relación a la segunda amnistía laboral, la del año 84, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 86, donde dice que no es una nueva amnistía, sino que es simplemente matizar los efectos de, exactamente, de la del 77, que es la única que cuenta, que es lo que dice el Tribunal Constitucional, porque dice el Tribunal Constitucional: como ya ha tenido ocasión de afirmar este tribunal, la amnistía que se pone en práctica y se regula en ambas leyes es una operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia, y cito una sentencia anterior del año 83, pretende eliminar en el presente las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa, en sentido amplio, que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores del nuevo orden político. Eso es la amnistía en nuestro sistema, de acuerdo con el Tribunal Constitucional. La amnistía se justifica cuando hay un cambio de orden político. No se justifica en otro momento, porque no hay regulación en la Constitución. La Constitución no menciona la palabra amnistía, por tanto, es decir que en la amnistía con toda claridad, que en la Constitución con toda claridad la amnistía entra, pues yo creo que, hombre, no lo menciona. Yo empecé diciendo, hay discusión, mi opinión personal es esta, entiendo que hay argumentos a favor, pero hombre, lo de que claramente está. Pero si cogemos la doctrina del Tribunal Constitucional, nos dice la amnistía sí cuando hay un cambio de orden político. Pero ojo, esto no es literatura, esto es en realidad lo que está pasando. Porque si uno se lee lo que se publica en abierto en la web de Esquerra Republicana, sí, está en catalán, pero bueno, se entiende. Además, si estuviste allí 4 años estudiando, lo entenderás perfectamente. Perfectamente. Pues si lees la web de Esquerra Republicana, si lees lo que publica la gente de Junts, lo dicen claramente. La amnistía tiene un efecto legitimador que no tenían los indultos. La amnistía supone que se está diciendo que aquello que se hizo en el 2017 estaba bien hecho. Y ese es el problema. Tú dices, cuando entrabas ya al final, es verdad, lo de, bueno, tú dices que aquello no era justo y tú, en cambio, otros dicen que hay una conflictividad social y que esto se podría resolver. Bueno, pues hablemos, ¿cuál es la conflictividad social que hay ahora en Cataluña? Porque sobre esto, perdona, que era una pregunta retórica, sobre esto, esta es la prueba del algodón de si se entiende o no se entiende lo que pasa en Cataluña. Porque yo, si te digo la verdad, estoy un poco cansado de, no, es que el independentismo está debilitado, no, es que están divididos, es que tenemos que traer a Puigdemont para que entonces los independentistas estén todavía más divididos porque Junqueras frente al otro y tal. En realidad el problema que hay en Cataluña, y yo creo que esa es la definición del conflicto que hay en Cataluña, que se manifestó en el 2017 pero que venía antes y sigue ahora, es que tenemos una administración pública, un poder público que es el que vemos todos los catalanes, que actúa al margen de la ley y que además hace gala de que actúa al margen de la ley. Es decir, un poder público que dice que cumplirá las sentencias cuando le venga bien, que da instrucciones a los funcionarios para que no cumplan las sentencias. No en el 2017, esto pasó en el año 2022 con la sentencia del 25% de castellano. Ese es el conflicto que hay en Cataluña. El conflicto que hay en Cataluña es un poder público que, rompiendo las recomendaciones del Consejo de Europa sobre independencia judicial, la resolución del Consejo de Ministros del año 2010, que dice que el Poder Ejecutivo no puede cuestionar las decisiones judiciales de manera tal que haga perder confianza en la opinión pública en relación a los jueces, en contra de esto, cada vez que hay una sentencia que no le gusta, dice que es una aberración, que es una injerencia y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obra por intereses políticos. Ese es el conflicto que hay en Cataluña. Y yo me pregunto, ¿ese conflicto cómo lo resuelve la amnistía? Si le está dando gasolina completamente. Ojo, y esto es jurídico, porque aquí vamos al punto que nos interesaba. Como decía antes, en mi intervención inicial, hay un debate sobre si la amnistía acaba o no en la Constitución a partir de la referencia del artículo 62H, etcétera. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo entiendo que no por lo que dije, pero bueno. Pero si dejamos eso aparte, la amnistía, en tanto en cuanto supone dejar sin efectos decisiones judiciales, está afectada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia, que alguna hay, y en la que la clave es el que haya un motivo legítimo. Por eso ese motivo legítimo, que es a lo que vamos, ese motivo legítimo es esencial. Y si ese motivo legítimo, podemos decir, hay un conflicto, y por eso te decía antes, y ahora ya la pregunta deja de ser retórica, ¿qué conflicto hay? El conflicto que hay es el que yo he expresado, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Y para ese conflicto, repito, la amnistía no es la herramienta adecuada.